Match words with action. For the benefit of our citizens. Wunderparlement, votre émission en direct du Parlement européen de Strasbourg. Investment, migration, industria europea, recuperar la confianza, solidaridad. Wunderparlement, Wunderparlement, Wunderparlement. Buenos días Colombia, buenas tardes Francia. Nos encontramos en el Parlamento Europeo en Estrasburgo con una nueva emisión coelaborada por Radio Chécheres, Radio Colombiana, Radio MNE, Radio Francesa y Eurolat Direct, medio de la Universidad del Valle en Cali. Hoy es 25 de octubre del 2017 y hace un año los colombianos votaban sobre el acuerdo de paz. Hoy estamos entonces haciendo un balance, tratando de hacer un balance con varios eurodiputados. Hoy recibimos aquí a Ramón Jáuregui. Buenos días. Encantado, buenos días. Que además de ser eurodiputado español, es también el presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, que Exacto. Vamos a llamar Eurolat para Perfecto. los más íntimos. Eurolat es un organismo internacional compuesto por 150 parlamentarios de países europeos y latinoamericanos y fue creado en el 2006 para mejorar y promover las relaciones entre Latinoamérica y Europa. Entonces, muchas gracias, señor Jáuregui, por haber aceptado nuestra invitación. Y hoy quisiéramos abordar varios puntos relacionados con el Tratado de Paz en Colombia y las perspectivas de la Unión Europea frente al mismo. Estamos aquí con Gabriel, estudiante colombiano en Maestría de Psicología Social. Con él haremos unas cuantas preguntas y yo soy Vanessa Viera y trabajo también con todas estas radios. Entonces, Gabriel. Buenas tardes, señor Jáuregui. Hola, ¿qué tal? Encantado. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Nuestra primera pregunta está orientada hacia su intervención en el Parlamento Europeo el año pasado. En esta intervención usted señalaba que la firma del tratado en Colombia podría, y abro comillas, poner fin a una tradición trágica y de esa trágica equivocación. ¿Cuáles han sido las equivocaciones de Colombia en lo que se respecta el planteamiento y el ejercicio de la paz en Colombia? Bueno, yo creo que volverse atrás y empezar a explicar lo que pasó durante casi 50 años nos llevaría muy lejos, pero es una página que yo creo que estamos afortunadamente pasando, ¿no? Hubo momentos en los que probablemente la violencia fue utilizada como único instrumento para mejorar la vida de las gentes. Yo no quiero juzgar, siempre he pensado que el uso de la violencia es un error, pero en todo caso hubo en su momento motivaciones para eso. Lo cierto es que ha terminado. Afortunadamente el proceso de paz con las FARC y espero que con el ELN abran una puerta para que la política y solo la política y la democracia y solo la democracia constituyan el mecanismo para cambiar las cosas, para construir sociedad, para hacer el bienestar de las gentes. Y eso es lo que se ha iniciado con el proceso de paz de las FARC. Y repito, yo estoy muy esperanzado de que las conversaciones con el ELN también acaben de manera parecida. Yo creo que antes de las elecciones próximas de Colombia sería muy, muy deseable un acuerdo de paz. Los que estamos aquí en Europa trabajando en relación con Colombia y con América Latina lo deseamos. Todo el Parlamento Europeo ha expresado su posición favorable a que así sea y tenemos grandes esperanzas, insisto, de que el pueblo de paz el pueblo de Colombia entierre definitivamente esta página trágica de su historia antes de las elecciones presidenciales del año que viene. Tenemos una pregunta también de Miller, el director de Radio Chécheres, que nos llega desde Colombia y vamos a escuchar lo que él le quiere también preguntar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor eurodiputado Ramón Jáuregui y equipo de trabajo. Mi pregunta es, tras las últimas quejas del gobierno Trump sobre el proceso de paz, ¿cree usted que pueda influenciar negativamente a la Unión Europea en el apoyo para Colombia? Gracias. No, yo creo que la política de Trump en relación con América Latina no nos influye, afortunadamente diría yo, para nada. No seguimos en absoluto esa senda de pensamiento. Quiero creer que la administración de Trump no mantiene las mismas beligerancias que mostró nada más comenzar a comienzos de este año su andadura y que ahora miran con mucho más prudencia y con mucho más afecto este proceso complejo de paz
Y en todo caso, yo lo reitero, el Parlamento Europeo casi por unanimidad y además la propia Comisión Europea, el Gobierno de la Unión, tiene un enviado especial, Edmund Gilmore, es un representante de la Unión que está habitualmente viviendo allí, está en conversaciones con las FARC, con el ELN, con el Gobierno, con nuestra embajada. Nuestro fondo fiduciario, el de la Unión Europea, se ha constituido con un montón de países de la Unión que aportan dinero precisamente para ayudar al proceso de paz, es decir, a la reconstrucción de los tejidos humanos, geográficos, políticos, sociales que han rodeado esta herida profunda que creo que generó la violencia. Y por supuesto, reitero mi disposición, nuestra posición política es absoluta a ayudar, no solamente con este enviado especial, no solamente con el fondo fiduciario, sino con resoluciones políticas que estamos dispuestos a renovar. Yo estoy trabajando con varias organizaciones no gubernamentales de Colombia, con movimientos de asociaciones civiles, movimientos pacifistas, defensores de derechos humanos, sindicatos, que me están pidiendo la conveniencia de que el Parlamento Europeo se pronuncie otra vez en favor del proceso de paz, y lo vamos a hacer. Estoy en conversaciones con el resto de los grupos políticos y espero que antes de finalizar el año, o quizás a principios del año que viene, antes de las elecciones colombianas, que ciertamente representan un punto de preocupación para muchos, el Parlamento Europeo vuelva a expresar con rotundidad su apoyo explícito, sincero, a la paz en Colombia. Muchas gracias por su respuesta. ¿Cómo puede articularse de la mejor manera este proceso de consolidación de la paz en Colombia? Es decir, hay unos países en América Latina que no han tenido la oportunidad de este proceso de pacificación como tal en posconflicto. ¿Cómo se articula en Colombia? Bueno, vamos a ver, yo creo que el proceso de paz en Colombia tiene muchas dificultades, ustedes lo saben mejor que yo, y yo se lo estoy diciendo a los oyentes de Colombia que desgraciadamente tienen muchas dudas, porque en fin, ¿para qué negar? El proceso y el acuerdo y los acuerdos provocaron una honda división de opinión pública. Yo estuve en la semana del referéndum en Bogotá y en Medellín ayudando al sí, y ciertamente perdimos, pero eso está ahí. El acuerdo posterior que complementó el anterior no fue ratificado. El pueblo está relativamente dividido, pero yo creo que todo el mundo quiere la paz. Los unos querrán con más o con mejores condiciones. Lo que importa es que lo que tenemos sobre la mesa implica un proceso complejo. Los que estaban con la violencia, los que vivieron en ella, tienen que abandonarla y tienen que reinsertarse socialmente. Las zonas del conflicto tienen que reintegrarse al Estado, inclusive a una actividad económica que les permita supervivir sin necesidad ni de la coca ni, por supuesto, de la violencia. Hay que hacer leyes para insertar a todo ese mundo, hay que perdonar muchísimos delitos, hay que establecer la claridad, la verdad para poder perdonar, y al mismo tiempo hay que establecer un montón de compensaciones a las víctimas, que son inmensas, son millones. Entonces, entre los desplazados o las víctimas de los asesinados, entonces todo ese proceso es enorme y es histórico. Son 8, 10, 12 años lo que va a durar. Es posible que sea generacional. Lo que yo quiero es insistir en que esos procesos necesitan mucha comprensión externa, mucha ayuda internacional y yo diría mucha pedagogía también social, ¿no? A veces la política interna del país constituye un obstáculo para conseguir ese aunamiento de voluntades. Pero su pregunta era, ¿qué hacen los demás países? Bueno, pues ayudar, todos. Y cuando digo todos, quiere decir que cada uno con su influencia. Si Ecuador puede influir en el ELN para que se sume a la paz también, pues tendrá que hacerlo. Y si Europa puede ayudar financieramente para crear estructuras físicas de acceso a los territorios donde antes no se podía ni llegar, pues tendremos que hacerlo. Eso es todo lo que tenemos por delante, y es una tarea tan inmensa, pero tan emocionante, en la que nadie puede dar la espalda. Justamente estamos hablando del apoyo que da la Unión Europea a lo que pasa en Colombia, y está la cuestión de la reinserción laboral y económica de los desmovilizados, teniendo en cuenta un mercado laboral considerado por muchos en Colombia como saturado. ¿Qué piensan ustedes que, por ejemplo, con ese fondo fiduciario, o cómo lo están utilizando para de pronto ayudar en esos temas? Bueno, nosotros tenemos, como he dicho, aproximadamente estamos manejando en torno a 500 millones de euros de dinero, o en préstamos o en dinero físico de subvención a Colombia desde la Unión Europea. No hay ningún país del mundo que esté ayudando tanto. ¿Cómo lo hacemos? De acuerdo con un comité que preside la embajadora, el representante de la Unión Europea en Bogotá, con el gobierno colombiano,
y por supuesto con las asociaciones civiles, con las entidades que están operando sobre el terreno. La mayor parte de nuestra aportación está yendo fundamentalmente a las infraestructuras en las zonas de conflicto. No tanto a lo que es política de reinserción social o de creación de empleo directo para todos ellos. Esas tareas no las tenemos nosotros, aunque también las podemos compartir, pero hacemos lo que el gobierno colombiano nos está pidiendo. Entonces, nuestra colaboración está funcionando en este terreno especialmente, y insistimos mucho en la conveniencia de que la sociedad civil colombiana, que es muy viva, que tiene un montón de asociaciones, defensores de derechos humanos, sindicalistas, etcétera, estén participando en el proceso. ¿Qué es lo que nos preocupa en este momento? Más que nuestra ayuda, que las leyes que tienen que desarrollarse en el compromiso de la paz con las FARC se aprueben, y desgraciadamente van lentas. Van lentas también las, digamos, todo lo que es el desarme las personas de las FARC se han incorporado, han dejado las armas, pero sabemos que hay grandes dificultades para el desminado, tenemos muchas dificultades para digamos la reinserción social de esas personas. Entonces toda esa tarea, inclusive tememos, y esto lo he escuchado hace poco a un comunicado conjunto del ELN y de las FARC, que hay violencia contra a veces las personas que proceden de las FARC y que se siguen produciendo asesinatos. De hecho, en fin, tenemos que constatar que aproximadamente ha habido más de 100 muertes, o bien de defensores de derechos humanos, o bien de líderes indígenas, o bien de exguerrilleros que constituyen una amenaza grave a la paz. Y eso es algo que tiene que combatir el gobierno colombiano. Entonces, en todas esas tareas, la Unión Europea está de la mano con el país, con el gobierno y con sus asociaciones cívicas. Mencionaba en su respuesta que la Unión Europea está destinando financiamientos hacia las infraestructuras. En este plan de ayudas está incluido el desarrollo sostenible y durable que garantice la protección, por ejemplo, del medio ambiente o de los artesanos o de la cultura colombiana en general. Bueno, claro, esas cosas son, digamos, condiciones sine qua non, que decimos, ¿no? Es decir, que no hacemos las carreteras en la mitad de los bosques, ¿no? Tratamos de hacerlo donde el gobierno nos dice hay que ayudar pues, a comunicar un determinado poblado pues a través del lugar donde menos impacto medioambiental se produce. Pero en eso estamos a lo que diga el gobierno, a lo que diga el país. A nosotros no nos tienen que explicar que nuestras actuaciones tienen que ser sostenibles medioambientalmente y durables, etcétera, porque esa cultura en la Unión Europea está súper extendida. Aquí se pueden contar 1000 anécdotas de cuando un trazado de una carretera se hace por un lugar y de pronto dice, no, aquí hay un bichito que solamente hay en esta charca. Bueno, pues se cambia de sitio. Es decir, que en Europa tenemos una amplia cultura. En Colombia todavía no. En Colombia quizás no, pero tienen ustedes mucha más riqueza ecológica y de fauna que nosotros, o sea que intentaremos ayudarles a mantenerla. También tenemos otra pregunta. ¿Qué consideraciones de la Unión Europea para garantizar la pluralidad política en Colombia y la democratización de las ideologías? Pero eso está ya en los acuerdos, es decir, que el gran acuerdo de Colombia es en esencia que los que creyeron que para hacer política había que utilizar las armas han dejado de utilizarlas afortunadamente y utilizan la voz y la palabra, la democracia, el voto. Entonces, la base argumental de todo el acuerdo es la transformación de un conjunto de espacios sociales que estaban escondidos en el monte y que utilizaban la violencia contra el Estado para reivindicar teóricamente democracia y justicia social, que lo van a hacer a partir de ahora en democracia utilizando las ideologías y por supuesto la pluralidad. Entonces eso ya está asegurado. El marco constitucional y legal de Colombia en los próximos años va a asegurar la pluralidad. Y si los ciudadanos de Colombia quisieran votar mañana a las FARC, que ahora se llaman FARC de otra manera, que significa con otro significado, Fuerzas pues, Alternativas Revolucionarias de Colombia, del común. Pues muy bien, pues podrán votarles. Y los ciudadanos decidirán si les quieren dar votos o le quieren dar diputados o no. Eso está asegurado. Por supuesto, esa es la base del acuerdo, que han cambiado armas por paz, que han cambiado armas por votos, que han dejado la violencia y han abrazado la democracia. Una última pregunta, porque ya estamos llegando al tiempo. Para
usted y para Europa, en una frase, ¿el acuerdo de paz está siendo bien llevado? No es perfecto el proceso, está siendo lento y tiene riesgos y no todo el mundo está cumpliendo como se debe, pero está avanzando. Por supuesto, yo creo que es irreversible, la paz es para siempre, afortunadamente, aunque el procedimiento es perfectible sin duda. Lo único que temo es que el proceso electoral lo lastime, lo ponga en riesgo. Eso sería lo más grave. Pero si evitamos eso y si después de las elecciones del año que viene el proceso de paz sigue, vamos ganando. Muchísimas gracias, Ramón Jáuregui. Recuerdo para todas las personas que nos están escuchando y que nos cogieron en vista que usted es presidente de la Asamblea Euro-Latinoamericana, eurodiputado español, y que hoy estamos haciendo un balance de un año después del plebiscito en Colombia y del acuerdo de paz que ha pasado. Muchísimas gracias, gracias a Gabriel, gracias a las personas en la técnica, a Matías, a Luc, a Joseph y a Stephanie, que también nos está hablando. Muchos saludos a todos los que están en Colombia, muchas gracias por compartir y nos vemos pronto. Hasta luego. Match words with action. For the benefit of our citizens. Wunderparlement.